Hola muchachos, ¿cómo están? Hello, hello. Muy buenos días. ¿Todo bien? Qué gusto poder entrar. Hay ya 30 personas conectadas ahí. Gracias porque estás en vivo. Si es que tú estás viendo la repetición, espero verte la próxima semana en vivo. Se pasa muy bien en estos directos. Así que aquí estamos arrancando en esta semana 101. Wow, 101 semanas consecutivas respondiendo a tus preguntas del jailbreak. Está ahí FCD desde España conectado, Edward64 también desde Chile, un gusto poder saludarles. Gracias a todos por estar acá. Hoy día ya estamos en la oficina, ya está la pizarra, la vamos a estar ocupando, ya se pone un poco más entretenido esto. Dice el señor Lucky R2, tengo 15.2.1. Bueno, yo, como dice el título de esta transmisión, estoy esperando el jailbreak en 15.2 beta 1. Así es, escucharon bien, ya les voy a contar por qué. ¿Cómo está Israel Zeus? Conectado también ahí, gracias por estar acá. Anthony Corea, saludos desde Honduras también para ti. Pero por supuesto, señor Loki, para eso estamos, atentos al minuto 30, que ahí se viene toda la clase, por mientras son los saludos, las respuestas a sus preguntas, así que ya tenemos de inmediato a Daniel YouTube, me dice, hola profe, tengo un iPhone 11 en 1471, ¿estoy bien? Y la respuesta es sí, ya hay jailbreak para ti, iPhone 11, Uncover es la herramienta que tienes que ocupar, el tutorial está en la descripción de este video, lo instalas con Alstor y ya tienes jailbreak, así que a disfrutarlo se ha dicho, qué bueno poder que una de las primeras preguntas de esta transmisión sea así, que me preguntan por un jailbreak y ahí está, lo tienes. Así que qué bueno fue que no actualizases tu dispositivo. Bueno, y esas son las virtudes de tener que quedarse en la versión más baja, de estar aguardando allí nada más. Alejandro Jonathan Toro Vargas, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Alejandro, gracias por estar acá nuevamente pasando al chat, saludando. Tenemos acá, pensé que era un estreno, no, estamos acá arrancando el directo, van 2 minutos, somos 80 personas, ya van más de 30 likes, gracias chiquillos. Les quiero pedir un favor, pocas veces ando diciendo que se suscriban, pero estamos por llegar a esta linda meta de los 100,000 suscriptores y hay una posibilidad de que lleguemos, hey Fernando, hello, llegó el moderador, de que lleguemos a esa meta ahora en el directo. Déjenme ver cuántos hay. Creo que ahora YouTube te permite tener como un live count, ¿no? Estamos solamente a 16 personas. ¿Cómo no van a haber 16 personas que lo hagan? ¿Dónde está ahora el contador en vivo de suscriptores? YouTube lo añadió hace un tiempo acá a sus características. Ah, ¿dónde estás? ¿Ver estadísticas serán? Creo que era esto acá. Audiencia. Mm, no, a ver. Suscriptores, estoy buscando, vamos, vayan suscribiéndose, presionen en ese botoncito, por favor. Lleguemos a estarlo consiguiendo. Suscriptores, comparar con. No, no está sacándolo con los videos, nada que ver. ¿Dónde está? Yo había visto el contador en vivo de suscriptores, pero vamos que podemos llegar a esa meta, 16 personas. Si tú eres de los que no estás suscrito, vamos, hazlo. Gracias Rubén ahí también conectado desde España. Desde su iPhone, desde 14.7, ándale. Rubén anda viajando, como que avanza, iOS 15 bajas. Qué bueno, Rubén, que todo te resulta bien. Se puede bajar de 15.2 a iOS 14. Tienes que tener al menos dos requisitos. Primero, tener un iPhone 10 o inferior y haber guardado los SH de iOS 14 de la versión a la cual quieras bajar. Si fallas en alguno de esos dos requisitos, no puedes. ¿Cómo estáis, Francisco Aguilar? Ahí también en el chat. Me dice Carlos Jardón, profe, espero el jailbreak en, ay, no alcanza a leer, en 14.8.1 o 15.2, 15.1.1 en iPhone 12. Bueno, si el iPhone 12 lo tienes en iOS 14, quédate en iOS 14. Hay más posibilidades en iOS 14 que en iOS 15. ¿Y por qué? Porque es una versión más baja. Así de simple. ¿Existirá el bypass para el XS? Pregunta Elías Gamboa, pero el bypass así de iCloud está usualmente el bypass y es como desde el iPhone 10 para abajo. Debe haber para los superiores, gratuito, lo dudo. ¿Cómo saber si tengo los SH? Tuviste que haberlos guardado tú. Si no los guardaste, si no sabes de qué estoy hablando, no los tienes. Y lo único que puedes guardar son de las versiones de iOS que ahora se están firmando. Por ejemplo, guardar los SH de 14.8.1.
Nada que ver, pues me quedé con el de 15.3.1, ese sí. Viéndote desde México, saludos también, señor Loki, gracias por estar acá. Está Pascual Viciedo, desde Almería, España, un iPhone 10 esperando el 15.1. 15.1 es una buena versión. ¿Cómo estáis, Marcelo Medina? ¿Tienes un iPhone 7 Plus en 15.2.1? Necesito Uncover. No estás en una buena versión. Yo bajé de 15.2 a 15.2 beta 1. Ya te voy a contar por qué desde el minuto 30. Así es, hágale caso ahí al moderador. Fernando está diciendo que calman ahí con el spam, con el spam, digo, el spam, con el spam. Copien el mensaje, ¿de acuerdo? Si es que no lo alcanzo a leer, pero no lo peguen, enviar, pegar, enviar, pegar, enviar. No, 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 no. Así no funciona. No, todavía me pregunta Braulio si es que hay algún 8 Plus jailbreak en 15.1. Todavía no hay ningún jailbreak en 15.1. Tengo un iPhone 10 en 15.2. Me olvidé de la cuenta. Bueno, Ecuadios FF puedes recuperarla. Apple te da todas las facilidades para que puedas tenerla de vuelta. Me dice acá Eric Bayote, profe. Sé que no tiene nada que ver con el jailbreak, pero mi iPhone 11 cuando entro a espacio en ajustes se queda cargando y no muestra la información. Bueno, probaste apagando el teléfono, encendiéndolo. También va a depender del modelo de tu dispositivo o puedes ver el espacio también en el computador. Programas como 3U Tools te muestran esa información. Me dice acá, hola profe, ya estamos presentes. Gracias Ramiro Montesino por andar por acá. Me dice acá Marvin Cortés, ¿cuándo saldrá el jailbreak para iOS 15.4 y sale riéndose? Obviamente esa risa es porque 15.4, porque 15.4 es la versión más alta de iOS, hoy día están en las betas y querer un jailbreak en la más alta es como que estás preguntando, o sea, siempre parten de más abajo hacia arriba. Mientras más arriba estén en una versión de iOS, más tiempo va a tomar. Viéndote desde Puerto Rico, tengo un iPad Air en 15.2, dale Javier Ortiz, gracias por estar acá, saludo a toda la gente allá linda en Puerto Rico, también en Maryland, en los United States, está don Juan Nolasco también conectado, me dice Drastic que tiene un iPhone 13 Pro en 15.2.1, estoy en una buena versión, en una buena, pero no tan buena, hay mucho mejor. ¿Cómo bajo la beta 1? Ya les voy a estar contando aquello, bueno, el tutorial está en la descripción en todo caso. Denis Alexander, ¿cómo está? Y esperando desde 15.2. Esa es la actitud, esperar y no desesperar, pero hay algo mejor, Denis, que 15.2. Ale Ortiz, también saludos para ti. Me dice acá Link 1997. Hola, profe, muchísimas gracias por facilitarme de cómo hacer el jailbreak en mi iPhone, de hacerlo en modo avión. Igualmente me funcionó con SideLoad y bacán. Me alegro, o sea, que bueno cuando alguien uno puede compartir un tutorial y te está funcionando. Bien ahí, Link. Saludos hasta RD también, don Juan López. Gracias, Tocayo, por estar acá. Está también el Teacher Gaming. Profe, está en la beta con el molesto banner que desbloquea. Sí, estoy en ello y ya me acostumbré, ya no hay problema con aquello porque cuando salga el jailbreak, instala un tweak y desaparece mágicamente. Esperando el jailbreak en 15.02. Dale, Sebastián García, que bueno. Hey, 100 personas. Llevamos 9 minutos y 100 personas, más de 60 likes. Gracias por aquello. ¿Habrán cambiado las suscripciones? Voy a andar ahí, pero ¿será que hoy día vamos a llegar? ¿Será que con el directo lo vamos a conseguir? ¿Será que este es el momento? Quedan 14 personas. ¿Dónde están esos 14? Vamos que se puede. Si no te has suscrito, anda, hazlo. Y si estás viendo la repetición, también lo puedes hacer. Si te gusta el jailbreak, es lo que hay que hacer. ¿Dónde puedo hacer el jailbreak? Desde una beta. En realidad el jailbreak no se hace en una beta, yo lo estoy esperando que salga el jailbreak en una beta, que es distinto. De acuerdo, las betas son las versiones beta de iOS. Así es, soy Santo RD, algo estuve viendo ahí en Twitter. Ecuadios dice, estuve viendo con Minacri se puede hacer el jailbreak en 15.2. Esa es una cuenta falsa, porque no hay ningún jailbreak en 15.2. Luby dice, saludos desde Nashville, Tennessee. Tengo un 12 Pro Max en 15.1.1, tendré chance. Estás en una buena versión de iOS, 15.1.1. Yo hubiese anhelado que mi teléfono estuviese ahí, pero no lo estuvo. Pero estoy en 15.2.1 y no me siento mal. Así que está Robert Mendoza también, profe, cuando sale el jailbreak para 15.1. Sobre la fecha, bueno, fue parte de la conversación que tuvimos el día de ayer. Estuve grabando anoche el podcast
que van a poder estar disfrutando como cada domingo. Y claro, hablamos de la liberación de esta vulnerabilidad que debía estar esta semana con nosotros, debido a que calculábamos los 2 meses que había dicho Brady App que iba a estar realizando la liberación y al final de cuentas no ocurrió. De hecho, él mismo estuvo diciendo que se había confundido, que era un error, que no eran 2 meses exactos, que era como un tiempo estimado. Así que dependemos de esa liberación y dependemos también de lo de Ian Beer y dependemos también que se abra la segunda cerradura. ¿Recuerdan el directo de la semana pasada que hablábamos que para hacer el jailbreak es como que tienes una puerta con dos llaves? Entonces, si tenemos la vulnerabilidad y la podemos implementar en la herramienta del jailbreak, abrimos la primera llave y luego hay que abrir la segunda, que es la que Apple puso este bloqueo de seguridad para evitar que se hagan cambios en el sistema. Así que necesitamos esa segunda llave también. Dos. Ahí está Marius Tech también, moderador también acá en el chat. Gracias, Mario, por estar acá. Gracias, Mario, por responder los comentarios. Yo entro a YouTube y voy a ver allí a responder cuando tengo algunos minutos para estarlo haciendo y veo que dice este comentario y ya está respondido y entro a ver y Marius, eres tú. Gracias, yo en verdad lo aprecio un montón. Con las dos manos en el corazón te lo agradezco. De verdad, un apoyo muy grande, de verdad. No te imaginas lo que significa para mí que me ayuda a responder los comentarios de otras personas y porque me falta tiempo y me lo hago en la semana con estos directos. Por lo menos yo les puedo decir que he hecho más de 100 directos respondiendo sus preguntas y todas las semanas. Gracias a Dios se ha podido dar así y espero que continúe también de esa manera. O sea, está este momento, esta instancia de responder las preguntas y de repente en la noche sale ahí un improvisado, sin avisar, un lavando los platos. Así que gracias. Hey, son 110 personas, más de 80 likes. ¿Cómo vamos con esas suscripciones, por favor? Que no aguanto más. ¿Te imaginas? Llegamos ahora a los 100K. Sería lindo. Están quedando 12 personas. 12. ¿Cómo haber 12 que todavía... ¡Ah! Se reventó un globo. ¿Quedó grabado eso? Lo vamos a estar editando después porque quedó con... ¿Cómo lo van a ver 12 personas? ¿Dónde están esos 12? Vamos que se puede. Me dice Andrés Saltó. Profe, volver de 15.3 a 15.1. No me acordé del password y tuve que restaurar. No es posible. No es posible. Pero de 15.3 puedes bajar a la misma versión de iOS en la cual yo me encuentro ahora, Andrés, en 15.2 beta 1 y ya te voy a contar por qué y cómo estarlo haciendo. Aquí perdiendo la esperanza, dice Rainer Quesada, pero ¿cómo Rainer? Tan pesimista, tranquilo. Más encima estás en 15.1 en tu iPhone 8. Aguarda ahí, hombre, tranquilo. Kevin Porras también, ¿para cuándo el jailbreak de Uncover para 15.1 XS Max? Bueno, Kevin, tienes que saber que estás en una buena versión de iOS. No te preocupes, así que no te muevas de ahí nada más. Vamos acá también en el chat. Tenemos, estoy en 15.2. ¿Estás bien? Dice Anthony Corea. Estás bien, pero es mejor 15.2 beta 1. Bueno, ya lo expliqué en un video esta semana, pero debido a que esa beta todavía se sigue firmando, dije, no, el directo tengo que hacerlo de aquello. Yo este directo le pude colocar alcanzando los 100.000 suscriptores, pero creo que más importante que aquello en este instante es que tú estés en la versión de iOS indicada para que puedas tener una posibilidad mucho más amplia de tener el jailbreak en la versión de iOS en la que yo estoy ahora transmitiendo desde mi teléfono principal. Así que hay que estar ahí. Me dice el loco, profe 15.2 y iOS 15.2 beta 1, ¿son lo mismo? No, para nada son lo mismo. Ya va a ver por qué. Sí, evitemos el spam, tranquilos ahí, mi gente. Tal vez hay una posibilidad de descargar la ISO de un iPhone iOS 14 e instalarla. Claro, lo puedes descargar. El problema es que cuando lo estás instalando, se envía una solicitud. Necesitas conexión a internet para hacer la instalación. Y cuando hace una solicitud, el iTunes es que está ocupándolo con los servidores de Apple y al darse cuenta que es una versión de iOS 14 va a mandar error, no te puede instalar, tienes que instalar la última, te va a decir, es así. Profe, para instalar IPAs modificadas sin jailbreak, bueno, hay tutoriales en la descripción con Alstor y con SiteLowly, son dos métodos que ocupa el computador y puedes instalar hasta 3 aplicaciones. Entonces, si no tienes cuenta de desarrollador, y ojo, cuando digo cuenta de desarrollador es el correo y la contraseña del desarrollador, ¿de acuerdo? Ya que cuando tienes el correo y la contraseña del correo del Apple ID, ahí puedes instalar hasta, creo que eran 100 si no me equivoco, o era ilimitado. No era ilimitado, era ilimitado aplicaciones hasta en 100 dispositivos, eso era.
Profe, ¿con qué página se guardan los SSH de las betas? Con shsh.host, pero está fallando esa página. Pero Blobsaver es un programa que lo hace y está en la descripción el video cómo estarlo haciendo. Dice Link 1997, estoy muy contento jugando Nintendo Wii en mi iPhone 10S con Dolphin iOS en 14.6 con los grandes consejos del maestro Juan Antonio desde el gran país de Chile y sin Yori por actualizar. Ojo, gracias Link. Me alegro que te haya servido finalmente poder tener ya tu Alstor y tu emulador. Juan, no, pero cuéntame ¿qué juego le instalaste, qué estás jugando, qué fue lo primero. ¡Oh! Ahora sí, ¿qué le instalaste? Cuéntame. Veamos acá. Está también Stanley René. Recuerden el hashtag si te leo like. Ya van 90 likes. Gracias, en verdad. 15 minutos, 120 personas. Gracias, en verdad, por aquello. Profe Sercube, ¿se puede instalar sin jailbreak? Sí, hay versiones de YouTube que están modificadas ya con ese tweak. Dice Eric Bayote, profe, en el video de Marciano, en el que el celular traigo en el bolsillo, ¿sigues pensando irte a Android? Me sigue llamando la atención. Llevo ya 10 años con iOS, más de 10 años, pero me gustaría probar. Y si lo llego a probar sería, pero en, no sé, en el Galaxy S22 Ultra, lo más alto, o sea, un tope de gama. Está también Sin Yori, así es, Juan José Serrano, si están en 15.2, atentos, ya saben por qué. Video Game Star 23 pregunta por Checkra1, saludos desde RD. Todavía no tenemos Checkra1 solamente hasta iOS 14.8.1. Así que no hay novedades de que la herramienta ya esté disponible para iOS 15. ¿Ya? Profe, ¿dónde consigo ese certificado de desarrollador para instalar las IPA? Bueno, hay páginas como de ¿cuál está funcionando ahora? UDID Registrations, AppDB, AppDB de Database, AppDB, bastante bien. ¿Cómo estáis, Gonzalo? Felipe Ahumado Meneses. Ahí esperando los correos de Javo en mis tweets. Saludos. Ahí que Gonzalo, al final no era algo de la repo, era algo que el creador de los tweets, parece que a ellos les encomendaron. Cada uno tenía la función de estar enviando esos correos a los que habían, ¿cómo decirlo? A los que habían comprado sus tweets. Era responsabilidad de ellos. Así que si no te ha llegado, tienes que comunicarte con los creadores de los tweets porque depende de ellos. ¿Ya? El papá del jailbreak, así es, Edwin Liberato, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa, Ghost? ¿Qué me está diciendo? Profe, sé que no viene el tema, pero intenté instalar una aplicación con SideLowly en mi iPhone 6S y darle error 403 Forbidden. No conozco ese error en particular de SideLowly. ¿A qué se debe? Bueno, el Forbidden es de prohibido, ¿no? Algo no estás viendo bien en la configuración. Fíjate bien en el tutorial que está en la descripción. Hay algunos que recomiendan, de hecho, la misma página de SideLowly dicen que es confiable también tener iTunes abierto al mismo tiempo que SideLowly. Puede ser eso, hay solución de errores también en su página. ¿Ya? Dice Javier Amigola, profe, saludos desde Argentina. También saludos para ti, Javier Amigo. Felicitaciones porque estamos a un paso de los 100.000 suscriptores. Ya que me lo recuerdas, vamos a ver. Al inicio faltaban 16, después faltaban 14, ahora faltaban 12 y ahora están faltando, me equivoqué de página, ahí están 9 personas. ¿Dónde están esos 9? Ya, vamos a buscar una página. ¿Dónde? Tiene que haber algo, ¿no? Subscribers, live count. Debe ser así, ¿no? Real time. Y le coloca acá el nombre del canal. Mira, Social Blade lo hace. Qué bueno. ¿Y por qué me aparece el reino infantil? Es el reino infantil. Me acuerdo que mi hijo escuchan eso. A ver, busquemos mi canal. ¿Y dónde dice el live cam? Acá está. Pero no dice, o sea, aparece así nomás con. No aparece con el número exacto, ¿no? A ver. O sea, aparece 99.900. No aparece acá. A ver. Vamos a buscar. Acá tengo otra página. Acá está el buscador. Buscar. Acá está el buscador. Veamos si hay otros que lo hacen. Aquí estamos. ¿Y por qué me aparece PewDiePie si yo no soy PewDiePie? ¿Dónde está? Buscando. ¿Alguno que lo muestre exacto? No, no lo muestran exacto. No, tengo 4 páginas. 3 páginas. No, todos lo hacen igual. No importa, pero ahí estamos, lo vamos a dejar guardadito para cuando lo alcancemos. Disculpen si no estoy viendo la pantalla.
Pero yo estoy seguro que YouTube había implementado un live count. Quedan 6 personas. ¿Dónde están esos 6? ¿Dónde era? Era acá mismo, ¿no? Biblioteca en personalización, derechos de autor. Espérenme que estoy buscando acá. ¿Dónde eras? ¿Dónde estás? Biblioteca de audio, personalización. Ay, no recuerdo dónde era. En estadísticas tiene que ser, po. Lista general. Ver número actual. Acá está. Lo encontré. Lo encontré. Aquí estamos. Disculpen, no tengo tablet. Ahí estamos. ¡Ah! No queda nada. No queda nada. No queda nada. Vamos, quedan 6 personas. ¿Dónde están esos 6? Oh, se acaba de suscribir a alguien. Son 7. No jueguen conmigo, sí. Por favor, no le hagan eso a mi corazón. Ya continuemos. 110 personas. Llegando a los 100K, vamos que se puede. Chita dice, saludos desde RD también para ti. Déjame ver las preguntas que estaban haciendo mientras yo estaba viendo aquello. Tengo un XS Max, dice Juan López, 1442, pero no sé usar Uncover, profe. Bueno, el tutorial está en la descripción. Siempre que yo hago un tutorial del jailbreak, al final muestro cómo instalar un tweak para que veas cómo funciona, dónde están los ajustes de los tweaks. Vamos que se puede. Pregunta Carpus, profe, ¿Havoc funciona en Cydia o no? Cydia o no han dicho nada. Bueno, yo ya mencioné en un video esta semana que sí, o sea, lo mencioné, pero que no está funcionando en Cydia. Hay algunos que han logrado instalar la repo, pero no pueden comprar ningún tweak. De hecho, fue parte de la conversación del podcast de mañana. ¿Qué va a pasar con Uncover y con CheckRain en iOS 15? Porque son dos jailbreak que instalan Cydia. ¿Será que los equipos del jailbreak van a ocupar otro gestor de paquetes? ¿Van a añadir la opción finalmente de Zebra, de Cydia o de Installer? ¿O va a depender del usuario? ¿Qué pasa si a mí solamente me gusta Cydia? No se vayan a perder el podcast, hoy día lo tengo que estar editando. Quedan 6 personas, se están suscribiendo, desuscribiendo. No hagan eso, por favor. Vamos que se puede, quedan 5 personas y algunos que están ahí. Algunos están acá y no están suscritos. Dale, Anthony, te lo dije anoche, ¿cierto? Vamos que se puede. Profe, el jailbreak de 1471 en un iPhone 8 está perdido. Chita, la respuesta es no. Tienes jailbreak en tu dispositivo, lamentablemente tienes que desactivar el Touch ID, pero va a salir un tweak en estos días, lo está haciendo Fox 4 Mobile, que se llama Check Lock, que va a traer de vuelta tu huella digital. ¿Ya? Profe, ya no hay aplicación de jailbreak gratis. O sea, están. Gonzalo, acabo de leer tu mensaje. Están, pero el problema es que Apple las descubre esas páginas y elimina su certificado y deja de funcionar. Gonzalo acaba de decir, están suscritos hasta mis hijas. Gracias, quedan 3 personas. Ani, quedan 3 personas. Tenemos 3. Ahí están. Vamos que se puede. Vamos a estar acá con el computador acá en vivo. Os haré mi otra cuenta de Google. Vamos, vamos. Voy a suscribirme con mi otro correo de Gmail. Gracias, Francisco. ¿Viste, Gonzalo? Diste una buena idea. Profe, ¿se puede descargar Filsa desde otro método que no sea Cydia? La respuesta es no. No lo hay. Quedan 2 personas. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Alejandro Barrera, 100.000 ya aparece en Social Blade, pero es que Social Blade lo está. A ver, acá está Social Blade. Ahí está. Aparece esto. Ya lo va. O lo redondea. 2 personas. Vamos. Oh, ¿por qué hacen eso? La gente quitando la suscripción en vivo. Saludos desde España también. ¿Cómo está acá, Diego? Walter JM, qué bueno verte acá, Walter. Te echaba de menos, te extrañaba. Ahora me suscribo con mi otra cuenta, quedan 4 personas. Me dice acá Francesca Flores Cortés. Dice, hola, profe Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Soy de Chile, saludos desde Iquique. Iquique, linda tierra. Gonzalo está también acá en vivo. Gonzalo Mal también es de Iquique. Así que bypass, ¿hay algo para 15.1? Nada. Si no hay jailbreak, no hay bypass. 2 personas. Profe, ¿se puede instalar temas en iOS sin jailbreak? Tiene un video. Hay formas de hacerlo. Bueno, acá en YouTube hay muchos tutoriales. Estoy pensando hacer uno porque, bueno, no tengo ese tutorial y mi teléfono no tiene jailbreak. ¡Una persona! ¡Queda una! ¡Anime! Llegamos a los 100.000 suscriptores. No lo puedo creer, mira ahí. Ya la captura de pantalla de una. Así, ¡ah! Llegamos a los 100.000 suscriptores. Ahí están. Gracias por ser parte de esta alegría. Ahora se empiezan a desuscribir o siguen ahí. No, ya sigue subiendo el número. Gracias a todos por estar acá. Esperen, voy a darle un beso a mi esposa.
Mi amor, gracias por todo tu apoyo. Gracias, mi amorcito, por estar siempre conmigo, tu paciencia, te amo. Mm. Aquí está. Aquí estamos, chiquillos, lo logramos. Tengo que saludar a mi esposa. Tiene una paciencia enorme, increíble. Sin ella no lo pude haber logrado. Te amo, mi amor. Ya, pues no me hagas llorar a mí. Ya. Gracias, chiquillos, en verdad, por su apoyo. Imagínate, son 101 semanas consecutivas. Yo la he llamado mi aventura de pandemia, ¿cierto? 2020, 2021, donde nos azotó más fuerte esta enfermedad. Y tuve el tiempo para hacer este canal, sacarlo adelante y haciendo cosas tan... Gracias a todos por su apoyo. Anthony, a Fernando, gracias. No, no voy a llorar. Está Mario Stega, a todos los moderadores, Lucas Boyero de Argentina, a todos, Ale Ortiz, a todos los que han participado en alguna vez en un podcast con suscriptores, los que están acá. En verdad es increíble de pensar. Increíble llegar a este momento, mira este número, así que yo sé que no te... Ahí está tomando una foto, la captura de pantalla en vivo con mi esposa. Gracias, en verdad. Increíble poder llegar a esto. ¿No? Tengo el estómago ahí apretado. Gracias por todas sus felicitaciones. Jesús Bazas, está Firencano también saludando, a Walter JM, Edward64 también, gracias por tus felicitaciones. Antonio García, Vladimir Torres, tantos íconos así lindos de felicidad, de emoji que se me lengua la traba. Gracias porque ya está subiendo este número una santa, su esposa, sí, quiero hacer un video con ella, quiero hacer un video con ella, y de hecho lo vamos a hacer al tiro, lo vamos a hacer al tiro, o sea, no el video, pero no quiero que escriban en el chat, sino que déjenlo escrito en los comentarios del video, déjenle una pregunta del jailbreak a mi esposa, o una pregunta que también puede ser personal, y obviamente yo las voy a seleccionar para que ella las vean, obviamente eh, hay que ser prudente y respetuoso, y quiero hacer un video de ella, que preguntas del jailbreak, herramientas del jailbreak, versiones, le puedo hacer el jailbreak, se puede bajar, subir, qué es una repo, no sé, no, cosas por el estilo. Hágale, quiero ver qué responde ella. ¿Han visto canales, por ejemplo, donde son de maquillaje y cuando cumplen alguna meta, el esposo maquilla a su esposa? Entonces, quiero hacer algo así, pero no lo escriban en el chat, porque el chat se va a perder, el chat en vivo. Tienen que ir a la parte de comentarios, si ustedes que están en vivo ahora. Así que háganlo de esa manera. Ya, gracias Sauri también por tu saludo, Rafael Melo, el loco también ahí saludando, José Antonio Gómez, ¿cómo estáis José Antonio? Alexis Robles también ahí saludando en el chat, Kelvin Genao, gracias a todos por esta meta, felicidades profe, gracias Diego Castellanos, Diego me acordé de ti, bien Diego, gracias por estar aquí otra vez, Sebastián García, gracias, gracias a todos en verdad. Está ahí preguntando también, soy Oniel 1521, ¿es una buena versión? Sí es buena, pero hay una mejor. De acuerdo, vamos a ver cómo va el contador en vivo. YouTube lo tiene así con esto, en cambio con el Social Blade está como ahí aproximado nada más. Pero ya llegar a este número es impresionante. Impresionante, estoy que llamo, no puedo llamar a Víctor de Marciano Tech, voy a llegar a llamar a Víctor. No puedo creerlo de que me voy a llamar a Víctor. Víctor anda de viaje. No sé si Víctor me va a responder. Andaba en Nueva York, ustedes se han dado cuenta, lo dijo en un video que subió hace unos días atrás. Déjame ver si me responde la llamada. Ahí está marcando, estamos llamándole a Víctor. Podríamos llamar a otras personas, haciendo llamadas acá. Disculpen que lo haga de esta manera, pero estábamos con la pizarra listos para la clase. Vamos a ver si es que responde. Javier, gracias Javier. Hay que colgar la placa. No creo que YouTube mande la placa, como que ve si los canales aplican o lo aplican. Si llega, sería espectacular. Pero ya con este número y con el apoyo de ustedes, yo ya estoy pagado. Entonces, si no voy a llamar a Gabriel, no sé, creo que Gabriel andaba igual en Chicago. Profe, ¿cuánto falta para el jailbreak? Corriendo 15.18 Plus. Bueno, Jesús Vaz, estamos a la espera nada más. Todavía no hay novedades, no nos responde. A ver, déjame ver. Gabriel. Gabriel debe estar trabajando, pero lo voy a llamar igual. ¿Ustedes conocen a Gabriel o no? Bueno, Gabriela, son las personas cercanas del mundo de YouTube que uno quiere llamar.
Felicidades, profe, que siga creciendo mucho más. Gracias, B. Reyes. Usted es humilde, se merece más felicitaciones. Ahí respondió. Gabo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, estoy acá en vivo. Gabriel, era solamente para contarte que el canal del Jailbreak llegó a los 100.000 suscriptores. Estamos acá festejando, estamos ya festejando, así que te llamaba simplemente para contarte. 100.000, loco. Otra vez iba por... Sí, ha subido un montón, van 100.016, 100.017, así que llamada para eso nomás, Gabito. Me acordé de ti, me acuerdo de ustedes, viene la felicidad y uno empieza a llamar a los más queridos, así que, gordo, tú sabes que te quiero un montón, un abrazo grande, te echo mucho de menos, así que gracias por toda tu ayuda, tan molestia de esta semana, así que te pasaste. Hay que brindar el sushi, Juan, hay que brindar el sushi. Ah, el sushi, vamos a ver qué pasa. Ahí está Gabriel para que lo puedan ver. Estamos transmitiendo acá. Bueno, Juan, felicidad. Dale, Gabito, un abrazo grande, que estés muy bien, saludos a la familia. Saludos. Ya, chao, chao. Déjale. Ya vamos a llamar a Fernando. Fernando está ahí o no? Fernando está en el teléfono. Qué alegría. 6 meses para los 200.000. Vamos a ver qué pasa. Ahora es cuando el canal va a despegar. Así es. Acá tenemos a Fernando, el moderador. No te veo. Ándale, Fernando. Aquí andamos. ¿Está ocupado? Ahí está. Fernando, lo logramos, hombre. Aquí estamos. Estábamos conversando anoche. Y aquí estamos la gente saludando ahí en el chat. Todos muy felices, en verdad. Gracias, Fernando, por todo. Gracias por apoyarnos, por suscribirse, por el cariño y las muestras que se le dan al profe. Muchas felicidades. Así es. Juan. Gracias. Listo. Un abrazo también, te quiero mucho. No te vayas a poner celoso con Gabriel. Gracias, Fernando, por todo, te pasaste. Claro. Ya sigamos en el live. Gracias, hermano. Chao. Aquí estaremos, hermano. Chao, chao. Está Alejandro Barrera. Dale, Alejandro. Gracias también por tu apoyo. Alejandro estuvo en un podcast con suscriptores. Rubano también. Hey, vayan al canal de Rubano. Raba Apple está pero ultra activo, motivado, haciendo cosas que vale la pena ver, o sea, lo lejos que te puede llevar el jailbreak. Rubano lo está haciendo, el mundo oculto del jailbreak, o lo que puede hacer más allá del jailbreak. Hay que buscar un eslogan ahí, Rubano. Profe, ¿se enteró de la nueva noticia de Checkmate? Sí, ahí estamos viendo, es una noticia en desarrollo. Yo creo que obviamente les voy a hablar de aquello, no se preocupen, pero ahora estamos en otra. Ya se me pasó, estamos en el minuto 30 y con la alegría ya van 100.018. Gracias por suscribirse, en verdad. Gracias por compartir los videos. Bueno, ya va a venir el video del especial de los 100.000 suscriptores, pero si tuviese algo que decirle ahora, como ya se lo he comentado a otras personas, si tienen algún día ganas de hacerse un canal, háganlo, denle con todo, atrévanse. Mi único, o sea, ¿qué consejo les puedo dar? Por ejemplo, estaba llamando a Víctor, intentemos llamar a Víctor otra vez. ¿Por qué llamo a Víctor? Porque yo con Víctor, bueno, lo conozco ya hace 10 años y a Víctor, me cuesta hasta hilar las ideas. Acá está Víctor. Yo con Víctor, por ejemplo, hago toda la parte de los diseños de su canal, las miniaturas de los videos. A veces tengo que hacer las portadas, los logos. Y mi canal no tiene logo, mi canal no tiene portada, no tiene intro, no hay luces detrás, no he comprado cámaras, luces, una lámpara de escritorio, pero firme la constancia. Y si puede ser un buen audio, sería ideal. Bueno, Víctor anda en compromisos familiares, no está disponible, le estoy marcando allí. Así que, profe, para festejar hay que hacer un martes tweak. Bueno, Víctor me dijo que si sale un jailbreak en iOS 15 va un martes tweak. Sí, Víctor es marciano. Don Víctor Alexis, lo estoy marcando, no está. No, y me colgó otra vez o sea, WhatsApp te cuelga por la cantidad de intentos. Así que gracias en verdad por todo su apoyo. Van 150 likes, 120 personas. Así que gracias en verdad por todo su apoyo. Ahí saltó el social play, como lo pueden ver. ¿Tomaron la captura o no? Hay captura de pantalla. Toma la captura al tiro nomás. No esperemos al final del video. Me etiquetan ahí en Twitter, por favor. Ya vámonos con la clase.
Profesor, concéntrese, por favor, concéntrese. Concéntrese ya. Focus. Focus. Nos vamos a concentrar. Ay, ay, ay. Ya. Churra, tengo que decirle, armar un buen setup. Sí, Alejandro, ahora sí está dentro de los planes. Yo quería ver si lo logramos, si se mantiene. Hay otros planes. Vamos a empezar a revelar algunas cositas. No son las grandes cosas, no soy Mr. Beast. Creé un canal de Telegram. No es un grupo, es un canal. Y lo voy a colocar ahora en la descripción de este video. Tengo que acordarme cómo se saca el enlace, Fernando. Con Fernando lo estábamos armando. Los tres puntitos. Información. Ahí está, copiar. Ya lo voy a colocar Lo voy a colocar en la primera línea de la descripción de este video. ¿Ya? Te invito a mi nuevo canal de Telegram. Expandiendo redes. Ahí, bueno, es t.m @profe Jailbreak. No es la gran cosa aquello. Así que le voy a poner acá un fueguito de emoji. Y lo vamos a colocar esto acá. Me faltó colocarlo en la lista de reproducción. Ahí está, listo. Ya está el enlace. Fernando, ¿lo puedes mandar al chat? Por favor. Te lo voy a mandar a ti ahora por WhatsApp para que lo... Churra, copió la otra cosa, espérenme. Sería bueno que ingresen para empezar a probarlo, o sea, empezar a notificar. De ahí a crear un grupo. Se viene ya un grupo privado, creo que va a ser en WhatsApp. Grupos públicos hay por montón, gracias Fernando. Grupos públicos hay por montón. Sé que tiene Ángel JB y Setup, sé que tiene, ¿quién más? Jonathan tiene grupos, Big ZWK, y los pueden hallar ustedes. Y creo que Big Little también tiene uno. Creo que Carlos también, Charales también tiene uno. iOS Noticias Jailbreak también tiene uno. Así que hay grupos públicos así donde hay mucha gente, pueden entrar y ahí pueden seguir creciendo en esto del Jailbreak, pero esto es un canal como para ir recibiendo notificaciones, algún aviso, algún texto. Tengo que yo acostumbrarme a darle un poco más de actividad a aquello. Un grupo de notificar los nuevos videos, claro, es buena idea eso, Carpus, de estar notificando los videos porque a YouTube lamentablemente esa función todavía le falta como estarla puliendo, ¿ya? Profe Jorge presente, dale Scorpion Tattoo, Mateo González, ya estamos en el Telegram, gracias por aquello, me va como avisando también a mí en el Telegram, ¿cierto? Las personas que van ingresando, es como que se suscriben al canal, ¿cierto? Dice que ya hay 20 suscriptores, gracias. Gracias a esos 20 y acá por ser parte de los 100.000, gracias a ese botoncito. El de la suscripción, lo aclaro, o sea, lo he mencionado en otras oportunidades, YouTube no monetiza, no hay ningún tipo de recompensa monetaria por el número de suscriptores. Es como un dato para el creador de contenido, es como para él nada más. Y si bien es importante llegar a un número, es como que, wow, o sea, uno no puede pasar como por alto que llegaste a los 100.000. Los videos no tienen 100.000 visitas, ni 90.000, ni 80.000, pero por lo menos va creciendo poco a poco el promedio. Así que, Jonathan, ¿cómo no darte las gracias, Jonathan? Está entrando el directo. Felicidades por los 100K. Por favor, notificar los directos. YouTube es malísimo para notificar. Sí, Ustedes saben que acostumbro a subir las publicaciones al Facebook también. Te invito también a mi Facebook. Va a estar en la segunda línea. Entren ahí también al Facebook, que también ahí sí estoy subiendo bastantes cosas. Acá está el Facebook. Y también a mi Facebook. Ahí lo acabo de escribir. Ustedes saben que en Facebook y YouTube donde notifico, y ahora voy a estar notificando Facebook, YouTube y Telegram, ¿ya? Y voy a ver si me da el tiempo también, porque me encantaría poder hacer tantas otras cosas más, pero el tiempo a veces no me lo permite, ¿ya? Hará un unboxing de la placa, posiblemente, si es que llega, no creo que llegue Rubano, porque lo que hace YouTube ahora, primero te llega un correo, felicitaciones, y el segundo correo es vamos a revisar tu canal, si es que aplica para que puedas recibir la placa.
Es como que un Ferrari no lo compra cualquiera y una placa no lo recibe cualquiera. Y por el contenido de Jailbreak es sabido que, o sea, yo tengo el antecedente, es como raro, el antecedente con Big ZWK, con Adán, que llegó a los 100.000 y YouTube le dijo que no aplicaba. Pero con Geo Snow, a él sí le llegó la placa. Entonces uno dice, ¿por qué? Y después que ya aplicas para la placa, ahí sí YouTube te pregunta qué quieres hacer, porque ellos también te ofrecen dos cosas, o te ofrecen la recompensa en dinero, o la placa. Es como que la placa la transforman en dinero y te lo pagan, pero todos los creadores de contenido siempre eligen la placa. Entonces, habría que estar viendo si es que el canal la aplica, si es que llega a hacerlo, sería pero espectacular. Gracias, Ale Ortiz, por suscribirte también ahí al canal de Telegram. Ay, 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 qué alegría. Felicidades por los 100K. Gracias, Samuel Alcántara. ¿Qué pasa, Jonathan? Saludos desde México. Gracias. Felicidades por los 100K. Dios ha provisto de la gracia para poder explicar, hacer tutorial y, por supuesto, las miniaturas. Un montón de cosas. Hay, fíjate, Jonathan, que hay tutoriales, hay noticias, hay reviews de Twix, hay directos, hay podcasts, hay lavando los platos, hay patrocinados, hay preguntas y respuestas, hay solución a errores. Trato de abarcar todo lo que puedo y me gustaría hacer otras cosas, pero repito que por tiempo a veces me veo entrampado, pero uno llega a este número y como que te impulsa a tener que estarlo haciendo. De acuerdo, como a seguir adelante. Ya vámonos con la clase, ¿les parece o no? Tenía que ser en el minuto 30, pero ocurrió esta alegría enorme de llegar finalmente a los 100.000 suscriptores. Así que vamos a por ello. Ya, veamos. Recuerden que en los comentarios de este video, en los comentarios dejen sus, o lo mando o lo hago como una nota, no, porque van a poder cambiarlo, hacer un formulario. Eso, manda tu pregunta, hacer un formulario de Google y que ahí me lleguen todas las preguntas para luego después promocionarlo en otros videos y decirle, manda este enlace tu pregunta, hagamos eso mejor. No me demoro nada en hacer un formulario porque yo lo hacía en mi trabajo en el colegio, Google Forms. No se preocupen, no les voy a colocar que les pida el correo electrónico, que no sería mala idea porque después puedo hacer un sorteo, eso. Mira que se va poniendo lindo esto, ¿no? Después podemos hacer un sorteo con todos los que manden sus preguntas. Sí, me gusta la idea. Ya, vamos a hacerlo de inmediato para que ustedes lo puedan tener. El marco. Ya, ahí va a estar. Déjenme verlo, ya lo estoy terminando. Tengo que cambiar el tipo de pregunta a un párrafo. Ahí va a estar. Pregunta a la esposa del profe Juan Antonio. Prepárate, baby. Se viene tu video. No suban, dice mi esposa. ¿Dónde dice que tengo que estar, que inicien sesión? Marca las preguntas como obligatorio. Sí. Ajuste. Registrar direcciones de correo electrónico. Sí, pues para poder después yo comunicarme con ustedes. El orden aleatorio, ver resumen, habilitar la respuesta, recopilar direcciones de correo electrónico. Sí, eso sí. Ya, enviar. Tengo el enlace. Fernando, ayúdame también enviándolo, por favor. Ahí envía el formulario para después decirlo en varios videos. Churra, va a ser la tercera línea. Ya. Yo lo estoy corrigiendo acá. Lo voy a colocar acá, especial 100.000 suscriptores. Guárdalo. Listo. Ahí está actualizada la descripción de este video. Vayan a verlo, son las primeras 4 líneas. Ahí está todo. Déjenme quitarlo esto para que no se vea, para que se vea así sin tener que desplegar en la descripción del video. Ahí está. Ya, ahora sí. Ahí está. Vean el formulario, ahí está. Matías Resi, gracias. Justo vi tu comentario. Qué alegría poder verlo. Gracias, Matías.
Matías, ayer estaba hablando de ti con Fernando, una de las personas que uno conoce por internet y uno solamente agradece a Dios de poder hallar personas así que nos separan geográficamente y Matías, unas ganas de conocerte algún día en persona si Dios lo permite. Ya, así que ahí está el formulario para que manden sus preguntas, les va a preguntar su correo electrónico, entonces ahí lo van escribiendo para que pueda ocurrir. Lleguemos a los 200 likes en este video, vamos que se puede. ¿Ya? ¿Algún método para donar al profe de forma directa sin que YouTube... gracias, Mateo González. Está la cuenta de PayPal acá en la descripción, pero ya con que esté acá Mateo, con que compartan los videos, con que comenten en ellos, yo soy sumamente feliz. ¿Ya? Así que suscrito al canal de Telegram, ahí está. Saludos, profe de Santiago de Chile, gracias. Y ese es el nombre de usuario. A ver, ¿cuántos van los suscriptores en el canal de Telegram? Déjame salir y volver a entrar. Ya van 42. Ah, se duplicó la cantidad. Ahí estamos, ya. Vámonos entonces con el título del video. El título era, y tengo que apurarme porque tengo una celebración ahora. Ayer estuvo de cumpleaños mi hijo Matías, cumplió 2 años y van a venir, van a llegar los invitados, así que tengo que apurarme porque tengo que. Ah, ni el tiempo se me fue la cabeza. Ya. ¿Por qué 15.2.1? ¿Por qué? Primero que todo, voy a ocultar los comentarios para que no los vean, así que desde el iPhone 3GS, gracias ahí. Profe, checa el Google Forms. ¿Qué pasa, Mateo? ¿No funciona? ¿Está fallando el Google Forms? No, ya tengo 5 personas que han enviado preguntas ya. ¿Por qué lo manda a lavar la losa de madrugada? ¿Cuál es su tweet favorito? ¡Ey, ella tiene tweets! ¡Ey, están llegando las preguntas ya al formulario! Gracias. Gracias. Manden la pregunta ahí. Que mejor queda con ese enlace porque después la saco de ahí mismo y lo puedo estar anunciando en otros videos, así que va a estar bien bueno. ¿Cuál es su Telegram? Está en la descripción del video, es la primera línea, Ricardo. Felicidades al Matías, gracias. Matías tiene 2 años, mi hijo hermoso. Así que es el menor, el mayor es otro hermoso. Juan Pablo se llama, tiene 5 años. ¿Se cayó el directo? No. No, que yo sepa, se ve todo bien. Yo ya puse uno en el Google Forms, de acuerdo. ¿Qué dice CQI? Profe, saludos, un gusto. Qué bueno encontrar personas que nos gusta el jailbreak. Yo hice mi primer jailbreak en iOS 5 con un 4S y hasta hoy me gusta. Un abrazo fuerte, un abrazo también para ti. Qué bueno que te siga gustando el jailbreak después de tanto tiempo. Tenemos algo en común, ¿ya? Hoy, profe, ¿quién manda en su casa? Póngalo ahí en el formulario de Google, ¿de acuerdo? No manden las preguntas por acá, ¿de acuerdo? Alonso dice, profe, yo tenía mi teléfono en 15.3 y lo quise devolver a la versión de 15.1, pero cuando llega me decía actualizara, pero ahora estoy en 15.1. Sí, se puede hacer, ya les voy a mostrar cómo. ¿Ya? Profe, ¿cómo bajo a 15.1? Perdió el 5G. Mira, Francisco, ¿sabéis que mi teléfono llegó en 15.2 y en algunos lugares de Arica, bueno, Arica tú sabes que está en un lugar muy distante de la capital, Arica no es Chile, Santiago es Chile, a lo mejor también pasa en otros países que no sé qué Ciudad de México, ahí está México entero, porque es muy grande, una metrópolis esa ciudad. Bueno, no, en algunos lugares de Arica me toma el 5G, no he ido, y sé de un lugar donde me tomó el 5G, no he ido para allá con el 15.2 beta 1. Y ahí tienes que poner las cosas, Francisco, en una balanza. Es más importante el 5G o el jailbreak. Para mí es el jailbreak. Por eso yo estoy en 15.2.1. Gracias, profe, lo amo. 1000 besos. Gracias, Alonso. ¿De qué se va a tratar el nuevo canal? No, Walter, el canal de Telegram es simplemente como un grupo de Telegram donde solo puedo escribir yo y les voy notificando de las cosas que van ocurriendo en el canal. ¿Ya? Muchas felicidades, Matías, por un año de vida que Dios le concede. 2 añotes a Matías. Ya va a alcanzar la pizarra, jajaja. Ja, ja. Sí, pues Matías no alcanza la pizarra, pero alcanza ahí Jonathan, mira. Todas estas son las. Matías. Matías Felipe se llama él. Bueno, Matías Felipe, tú sabes, Jonathan, nombre de apóstoles. Tenía que ser así. Y en nuestra oración con mi esposa hasta que algún día mis niños puedan crecer y puedan entregar también su vida al Señor, que puedan ser salvos. No, el de YouTube, profe, el canal secundario que tengo es de respaldo nada más. Estoy respaldando allí información, respaldo también en varios lugares y podría darle actividad también a ese canal. No sé, podríamos ver una sugerencia. Yo tengo, mira, me acordé de otra encuesta. No sé si recuerdan los más antiguos.
todavía no vamos a la clase. No sé si recuerdan los más antiguos, que cuando terminaba cada año, yo les mandaba un formulario también de Google con varias preguntas donde escuchaba sus sugerencias, sus comentarios. Yo creo que podríamos hacerlo ahora que llegamos a los 100.000. Sí, ¿ya? Ok, vamos, voy a ocultar los comentarios, así que vámonos acá. Pórtense bien porque está Fernando y Marius, hay dos moderadores ahí en el chat. ¿Dónde dejé el plumón? Aquí está. Ya son 100.020 suscriptores. Gracias, en verdad, chiquillos, de verdad, para mí una alegría enorme. Ya, que lo que voy a hablar a continuación está dirigido a un grupo de personas, no a todos. De hecho, en un video de esta semana, no sé si recuerdan cuando dice, ya dije, ahora te voy a hacer unas preguntas, si respondes sí a alguna de ellas, pon atención al consejo que te voy a dar, ¿cierto? Y le pregunté, ¿estás? Y voy a colocarla acá, ¿de acuerdo? ¿Estás? Hace tiempo que no escribo en mi pizarra. ¿Estás en iOS 15.4? Entonces tienes que decir sí o no. Siguiente. ¿Estás en 15.3 o 15.3.1? Cualquiera de las dos. Y gracias, mi amor. ¿Estás en iOS 15.2 final o 15.2.1? Entonces son esas las preguntas. Me estoy dirigiendo a 5 versiones de iOS. Mi esposa me trajo acá un poquito de agüita. Es verano en Chile, por si acaso, y hace un calor, me encima con la alegría, me decía. Gracias, mi amor, está heladito, está rico. Buena temperatura. Ya. Entonces, va dirigido a ellos. Yo sé que hay otras personas que no se encuentran ni en 15.4, ni en 15.3 o 15.3.1, o en 15.2 o en 15.2.1. Si tú te encuentras, o incluso en iOS 14, envíale este video a otras personas. O sea, es un mensaje que hay que esparcir, que todos tienen que saber qué tienen que estar haciendo si es que se encuentran en estas versiones. Porque recién estábamos ahí en el chat y me decían, profe, estoy en 15.2.1, ¿es buena versión? Estoy en 15.2, ¿es buena versión? Y lo que les voy a contar a continuación fue una idea que estuvo compartiendo otro youtuber que se llama Sounders Tech. Y Sounders estuvo diciendo en su cuenta de Twitter lo siguiente. Escucha esto. A ver, veamos. Vamos a hacer esto como una escalera. Déjame ver qué versión, o sea, tengo que hacer así por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Déjame ver si puse la cantidad correcta de peldaños. Creo que no se alcanzan a ver todos. Eh, ya, acá voy a colocar 15.1.1 o 15.1 o 15.1 o cualquier versión inferior, ¿de acuerdo? Acá sigue el peldaño, ¿de acuerdo? Y recién acá aparece 15.2. Le voy a colocar final, ¿de acuerdo? Y acá 15.2.1. Entonces, profe, ¿por qué se saltó dos peldaños? Si desde 15.1 o 15.1.1 salta a 15.2, hay versiones que son intermedias. Bueno, hay dos versiones que son intermedias. Está 15.2 beta 1 y 15.2 beta 2. Ahí está. ¿De acuerdo? Están esas dos versiones intermedias. ¿Y qué es lo que ocurrió? Estamos, bueno, se habla bastante de la vulnerabilidad de Brighty App, ¿cierto? Este desarrollador que dijo que en 2 meses más lo iba a liberar, luego no lo hizo, pidió las disculpas, explicó, hay un video de aquello, fue el video del jueves de esta semana. Así que se está esperando la vulnerabilidad de Brighty App. Vamos a colocar a este personaje muy importante. Este plumón se borra con la mano, sí. ¿Cómo se escribe? Brighty App. No sé si lo escribí bien. No, Brighty. Bueno, Ian Beer, el segundo. ¿Se alcanza a leer? No, no se alcanza a leer. Cambio de plumón. Me decía el plumón tóxico, no lo ocupo hace tiempo. Costó sacarlo del pizarrón. ¿Cómo se escribe Brighty App? Aquí está. Ah, lo había escrito bien, pues. Es Brighty App. Ahí está. Ah, Víctor está. Ah, Víctor ya me respondió, miren. Ya. No puedo mostrar la foto. Sí la puedo mostrar.
No, no la puedo mostrar. Que la muestre él en Instagram. No, me muestra que está con un familiar, el motivo por el cual él viajó a Nueva York y mandaba los saludos. No hay problema, jefe. No se preocupe. Ya. Brighty Up. Aquí está. Brighty Up y la de Ian Beer. ¿De acuerdo? Brighty Up, él pertenece al grupo de el Kunlun Lab y Ian Beer, famoso, ¿cierto? El Google P0, el Project Zero. Lo coloqué muy grande, en verdad, creo. Yo creo que los laboratorios no son importantes, o los equipos a los cuales pertenecen cada uno para la explicación que voy a dar ahora. Ya. La vulnerabilidad que Ian Beer liberó está acá. Necesito otro color. Acá está. La de Ian Beer es desde 15.1.1 hacia abajo. ¿De acuerdo? Y la de Brighty Up también es desde 15.1.1 hacia abajo. ¿Ya? Entonces, y bueno, acá vamos a colocar, me da como, no sé qué más puedo colocar en este peldaño. Ah, pero ya sé, sencillo. Acá va a ir 15.0.x. Ahí está. Déjame correr un poquito más o bajar esto. Ahí está. Entonces, desde 15.1.x hasta 15.0.x, ahí se está moviendo. Acá hay 5 versiones de iOS. Entonces, ¿qué es lo que estuvo diciendo Sounders Tech? Lo siguiente. La vulnerabilidad de estos dos desarrolladores fue parcheada en 15.2 la versión final. Es decir, que Apple cerró la puerta ahí. Y lo que dijo Sounders Tech fue, ¿qué pasaría? Y ojo, lo que voy a comunicar es solamente una posibilidad. Es una probabilidad que mientras hay un porcentaje de que ese suceso sea posible, yo me agarré de ese suceso y dije, voy por ello, voy. Y es mi consejo y por eso estoy esperando en 15.2 beta 1. ¿Por qué? Porque es posible que Apple, cuando recibió la vulnerabilidad, porque esta gente se la envía a Apple, Apple les paga y se hace toda la diligencia que por el tiempo, el conocimiento, experiencia que ellos dos y sus equipos invirtieron, se merecen el dinero. Se lo envían a Apple, Apple lo parcheó. ¿Cuándo Apple lo parcheó? Acá, en 15.2 final. ¿De acuerdo? Ahí fueron parcheadas. Y la pregunta era, o mejor dicho, la observación, ¿qué pasaría si es que Apple parcheó estos errores, a lo mejor justo cuando saltó del 15.2.2 a la versión final? ¿O qué pasaría si los parcheó en la beta 2? Y el tema es, ¿qué pasaría si la beta 1 es vulnerable? ¿Mm? ¿Qué pasaría si la beta 1 todavía es vulnerable con lo que va a estar liberando Brighty Up y con lo que ya liberó Ian Beer? Entonces, esa es la posibilidad. Y de ahí me agarré yo. Y dije yo, entonces, mi teléfono, ustedes saben, llegó hace unos días atrás y llegó con 15.2 final. Y 15.2 no es malo, ni 15.2.1 tampoco. Bueno, los que están más arriba, los peldaños más arriba, ya saben, 15.3 y 15.4 o 15.3.1 es el mismo consejo que voy a dar ahora, irse a 15.2 beta 1. ¿Cuál es el consejo para estarlo realizando? Hay, bueno, ¿cómo lo hice yo? Con el computador. Lo hice con el computador. El problema que yo tuve, y lo estuve conversando con Sounders Tech, es que no tenía una copia de seguridad y me falló el proceso de la actualización y la única solución que tuve fue restaurar. Formateé y perdí, bueno, se puede decir que, bueno, perdiste todo, pero tengo mi respaldo. Lo que más me importa a mí son las fotos y los videos y está todo eso en Google Fotos. Estaba todo respaldado y excepto 2 fotos que no alcanzó a respaldar, lástima. Pero el resto estaba todo bien. Entonces, hacer una copia de seguridad y descargan el IPSW, descargan el instalador. Lo pueden descargar desde el enlace que está en la descripción, que ya está ahora mientras estás viendo este directo, o puedes entrar a ipsw.dev, de developer. Y ahí seleccionas tu dispositivo, seleccionas la versión 15.2 y ahí aparece beta 1, descargar. Pesa entre 5 y 6 gigas. Y de acuerdo, entonces hacen su copia de seguridad, restauran el teléfono, en mi consejo, restáurenlo, claro, te lo va a formatear. Y después de formatearlo, restauras la copia de seguridad, le devuelves todos tus datos. Y bueno, la copia de seguridad, si se hizo en una versión superior y la van a ocupar en inferior, hay que cambiarle un número
También ese tutorial tengo que dejarlo en la descripción, pero, pero vale absolutamente la pena. Vale la pena tener que estarlo haciendo porque, se imaginan, sale el jailbreak y es compatible la beta 1 y uno dijeron, no, no lo hice porque me dio flojera, me dio pereza. A mí me tomó 30 minutos, desde la descarga, la instalación de todo, 30 minutos. Entonces, ¿cómo no, cómo no estarlo haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo no ejecutarlo? ¿Cómo no realizarlo? Y dice, pero lo voy a hacer otro día, me da flojera ahora. El problema es que no sabemos cuánto tiempo Apple va a seguir firmando 15.2 beta 1. Si ustedes lo ven ahora, esta versión sí se puede instalar. Entonces Apple tiene la puerta abierta y no sabe que tiene la puerta abierta. O no le toma atención la beta. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la beta? Yo llevo con la beta como 3 días. 3 días llevo usando la beta. Tenía que haber pintado todo nomás y después le pongo el dedo, ¿no? Más rápido, ¿no? Ahí está. La beta la llevo usando 3 días desde el jueves, o sea, viernes, sábado, dos. Y no he tenido ningún problema con mis aplicaciones, no he tenido problemas de batería, no he tenido problemas de estabilidad, todo está fluyendo súper bien. ¿De acuerdo? Así que les recomiendo que se vayan ahí. ¿A quiénes? Si estás en 15.4, 15.3.1 15, o 15, perdón, 15.3 o 15.3.1, 15.2 o 15.2.1. ¿De acuerdo? Entren, la descargan desde IPSW, el archivo pesa 5 GB, entre 5 y 6 GB dependiendo de tu dispositivo. Así que es lo que yo les invito a estar realizando. ¿De acuerdo? ¿Y qué otro consejo estar entregando? Aparece un mensaje que es sumamente molesto al inicio, que cada vez que desbloqueas el dispositivo, te sale un mensaje, estás en una beta, tienes que actualizar, hay que apretar OK, es como que hay que quitarlo. Y yo estoy dispuesto a pasar por ese mensaje, porque cuando sale el jailbreak hay un tweak que lo quita. Entonces, de hecho, hay como 3 o 5 tweaks, si no me equivoco, que lo quitan, y son todos gratuitos, y pesan como 5 kilobytes, y adiós mensaje. Entonces, mientras exista la posibilidad de que 15.2 beta 1 sea igualmente vulnerable que 15.1 o 15.1.1 e inferiores, me quedo ahí. Y ese es mi consejo. Y creo que todos tienen que estarlo realizando, todos aquellos que estén en estas versiones. ¿Quiénes no tienen que hacer esto? Todos los que se encuentran, tendré que escribirlo, ¿no? No, no debes hacerlo. Si es que estás en qué iOS, no debes hacerlo en qué iOS. iOS 15.1. Lo que sea, iOS 15.0, 15.01 o 15.02 y obviamente iOS 14. Si estás en iOS 14, ellos no tienen que hacerlo, ¿de acuerdo? Ellos no se tienen que mover de la versión de iOS en la que se encuentran, ¿ya? Y esto lo descargan desde, y ahí lo voy a colocar acá para que esté un poco más adecuado, creo, el sector de ipsw.dev. Ahí lo pueden bajar. Así que, chiquillos, ese es el consejo. Yo estoy allí y creo que hay que estarlo diciendo. No, o sea, la gente pregunta tanto, hay un jailbreak, y yo, si hay una chance, creo que esta es una información que uno no puede guardar ni quedarse callado, tiene que decirla, hay que hacerlo, tienen que irse para allá. ¿De acuerdo? Y hay que aguantar ahí, y un jailbreak en una beta es normal, todo fluye de la manera normal, los tweaks funcionan igual. Y bueno, lo que también mencionaba en el video del jueves, te invito a verlo porque hay más detalles que lo que te estoy mencionando ahora. Ahora estoy un poco apurado porque estoy como en contra del tiempo. Eh, lo que yo también mencionaba en el video, ¿qué pasa si sale el jailbreak? ¿De acuerdo? Salió el jailbreak, pero no era compatible la beta 1. Bueno, se puede subir luego. Están los perfiles que retrasan las actualizaciones de iOS y puede subir desde 15.2 beta 1. Yo subiría acá y me quedaría simplemente esperando ahí, si es que el jailbreak no sale. Pero como todavía el jailbreak no es liberado, simplemente me quedo yo acá. ¿Qué necesita? Acá. Creo que había uno.
Ya llegó el pastel para el cumpleañero. Yo me tengo que despedir, pero quiero ver sus comentarios. Ya, vamos con las consultas. Carlos Novoa, profe, ¿para cuándo, queridos míos? Si yo supiera la fecha ya se las habría comunicado. Por ahora simplemente seguimos esperando. Hay que abrir las dos cerraduras de la puerta, ¿de acuerdo? Las dos cerraduras. La primera cerradura es la vulnerabilidad y poder colocarla en una herramienta de jailbreak. La segunda cerradura es vulnerar digo, o de alguna forma eh, esta seguridad que Apple implementó, estarla quitando o hacer un jailbreak rootless, que es en jailbreak en otra partición, instalación de tweaks manuales o con un gestor de paquetes. Eso está por verse, ¿de acuerdo? Así que no hay manera de quitar el aviso de la beta. Francisco Jesús Delgado Guerrero, solo yo he buscado, y al menos lo que he encontrado por ahora, es solo con jailbreak, ¿de acuerdo? Pero créeme que cuando salga el jailbreak uno dice, estoy ahí. Un tweak y adiós, va a ser lo primero que voy a instalar. Estoy extrañando mucho mi jailbreak, dice Matías. No veo la hora de tener todos mis tweaks. Imagínate cuando llegue a los A15. Sería bacán. ¿Cómo puedo abrir los archivos IPA sin jailbreak? Bueno, usualmente la manipulación de esos archivos es con Mac. Necesita un computador con Mac OS en el programa Xcode. Con eso se mueve bastante. ¿Qué ajuste elimina el mensaje beta de iOS? Con un tweak necesitas el jailbreak. Sin jailbreak hay que seguir aguantando nada más ese mensaje. Así es, Jonathan, no sabemos la fecha, si lo supiésemos ya lo habríamos comunicado, hay que abrir esas dos cerraduras, ¿de acuerdo? Esas dos cerraduras hay que abrir, la vulnerabilidad y la seguridad de Apple, ¿de acuerdo? Dice, no, pero la vulnerabilidad y la seguridad, sí, pero estoy hablando de la seguridad, esta que implementó que cuando se modifica algún archivo, la pantalla se va a negro, el equipo no enciende, un tema de seguridad, cuando ve que lo están hackeando, como que, oh, me apagó, entonces eso hay que vencerlo. ¿De acuerdo? No solamente tener la vulnerabilidad y se acabó. Gracias, Fernando. Está recordando ahí el enlace de los formularios de Google. Déjame ver cuántas preguntas van hasta ahora. El Pregunta a tu esposa del especial de 100.000 suscriptores. Ya van 16 preguntas. Creo que pueden enviar más de una, ¿cierto? Creo que lo tengo configurado que pueden enviar más de una pregunta. Envía una copia, permitir modificar. Ah, no, limitar una respuesta. Pueden mandar más de una. Permitir modificar las respuestas. Eh, sí, también le voy a colocar ahí permitir modificar. No limitar. No veo resultado. Ya, ahí está. Así que vayan a hacer las preguntas, están muy buenas. Bueno, ya con 16 preguntas, igual sale un video de inmediato. Recuerden colocar su correo, podemos hacer algo especial con los que participen en el correo. Hay un canal de Telegram también que se acaba de crear. O sea, se creó, no se creó recién, como que recién se compartió el enlace para que ustedes puedan ingresar, para que sean notificados también. Ahí Fernando también está compartiendo el enlace. Me pregunta Granola FF, una pregunta, ¿se puede hacer downgrade con jailbreak iOS 13.4? No. No. Profe, comprar un iPhone 12 Pro Max o un 13 regular depende de tu presupuesto. Yo que tú, churra, está re difícil, ¿no? 13 regular, 12 Pro Max diría yo. Es un Pro, es un Max versus un 13. ¿Cuál es la diferencia con el 13? Procesador y la diferencia entre las cámaras de un Pro Max con un regular Pro Max. Eso diría yo. Mariano Forino, profe, una pregunta. Tengo un iPad tercera generación con chip A12. Qué bueno que me preguntas dándome el procesador, porque a veces me dicen, profe, hay, por ejemplo, Checkra1n o Jailbreak para mi iPad y no me sé los procesadores porque hay muchos iPads. Los de los iPhones sí me los sé de memoria, pero los iPads no. Ya tiene una 12X, 14.8, ok. ¿Qué Jailbreak me aconseja? F en el chat. Ah, rayos. Hay un jailbreak que llega hasta 14.8, que es el de Uncover, pero lamentablemente, Mariano, llega solamente a los iPhone. Todavía no hay soporte a los iPad. Quédate ahí. O sea, si el jailbreak en iOS 15 está complicado, imagínate o sea, si el jailbreak de iOS 14 para tu iPad está complicado, en iOS 15 está peor. Así que aléjate de iOS 15. Por eso cuando yo noté acá, los que están en iOS 14.0, ellos no tienen pero que ni que moverse, no tienen que ni seguir lo que yo estoy diciendo ahora. Son ellos, lo único que tienen que seguir el consejo de acá son los que están acá. Y tú estás en iOS 14, no te muevas. Quédate ahí. ¿Ya? Me dice Granola, si compro un iPhone 6, ¿crees que venga con una versión baja de iOS? Depende, pues si está nuevo en la caja,
probablemente. Muchas gracias por tu respuesta. De nada, Mariano, para eso estamos. ¿Cómo está ahí, Alan? Está también Bostek ahí en el chat, solo pasaba a saludar y yo agradezco que hayas escrito, Alan, y hayas presionado enviar y yo pueda leer tu mensaje. Muchas gracias. F por los iPads, sí, Rubén también lo está esperando ahí desde España, ya se viene ya. No se puede instalar Fields en iOS 15, ¿eh? Y si algo logran hacer, no van a ver las carpetas internas, no van a poder modificar archivos porque eso es gracias al jailbreak, ¿ya? ¿Se podrá bajar mi iPhone XR en 15.3 a 15.2 beta 2? Sí, lo puedes hacer porque la beta 2 también se está firmando. ¿Pero por qué yo recomiendo la beta 1? Porque es una versión más baja nomás. O sea, entre las dos betas, la que se está firmando es son las dos betas que se firman. Estas dos puedes instalar hoy día, pero obviamente la más baja es la que tiene que ser, creo yo. Hay que irse sí o sí a, a la más baja. Ya van 20 preguntas, va subiendo ahí. Así que, bueno, los que están viendo la repetición de este video, los invito, los invito a que vayan a verlo. Ya van 52 personas ahí en el canal de Telegram. Así que está bien, está bien, está bien. Profe, para hacer este método se necesitará restaurar o perder los datos. Yo lo hice restaurando. Yo lo hice restaurando, formateé y bueno, hay que hacer copia de seguridad, modificar la copia de seguridad. Luego, yo sé que es incómodo, pero una vez que lo consigues, todo se da por el jailbreak. Ese es mi lema, ¿no? Adiós mi 15.2 y me fui a una beta. Listo. Ya, sin miedo al éxito, bajemos. Así que Tupac me dice, profe, ¿se puede descargar Filsa desde otro gestor de paquetes que no sea Cydia? Por supuesto. Filsa se encuentra alojado. Bueno, tienen ellos su repo personal, pero también hay una versión final en Big Boss. Y Big Boss es una repo que se instala por defecto en los demás gestores de paquete, así que darle. ¿Aún se puede subir a 14.8? No, Jason Smith. Jason, el tiempo se pasó, lo siento. Lo lamento mucho. Pues una pregunta, ¿se puede bajar de 15.02 a 14.8 sin perder los datos o me recomienda esperar? Para bajar, Carlos Novoa, necesitas dos requisitos. Primero, tener un iPhone 10, 8, 7, un iPhone 10 o inferior. Primero. Segundo, haber guardado los SH de 14.8. Así que si alguna de esas dos preguntas tu respuesta es no lo tengo o no es mi caso, no lo puedes hacer. Acabo de entrar al directo. Hay Yelbeck en 15.2, no Santiago. Lo siento, pero tienes que irte de 15.2 a 15.1. La clase creo que empezó al minuto 50, ¿o no? Te recomiendo ver desde el minuto 50 en adelante para que veas la recomendación. Profe, ¿existe jailbreak para iOS 11.3? Sí, hay jailbreak en 11.3, por supuesto. Tienes Uncover, Electra, esos dos. Yo me iría por Uncover. Bueno, aunque yo en iOS 11 no probé Uncover. Uncover era muy malo en iOS 11, pero no sé si después Pon2On y su equipo lo pulió. Yo ocupaba Electra en esos años, pero prueba con Uncover. Dale. Yo tengo un iPhone 8, pero no tengo computadora para bajar a iOS 14 granola si necesitas computador. Lo siento. Sin computador no es posible. Ya, nos vamos despidiendo. Tenemos 200 likes. Miren nada más. Cuarto piso, Fernando, ya tú sabes. Así que, ay, no puedo creer esto. Llegamos finalmente a la semana de los 100.000 suscriptores y se pone un peso sobre tus hombros, ¿cierto? Una mochila, una responsabilidad de tener que dar más y dar mejor. Así que déjenme ir viendo por acá. En una de esas ya llegó el correo de YouTube. Se imaginan. Aquí está. Ya. Y gracias, Granola, por el saludo de los 100K. Santiago Fernández y Vía, última pregunta. Aquí estamos, Fernando, no te preocupes. Yo me quedaría de verdad mucho más rato con toda la alegría que tengo ahora, pero ayer estuvo de cumpleaños mi Matías y ¿qué hora es, baby? 5:15. En 45 minutos más empiezan a llegar los invitados y tenemos que ir a comprar unas cositas. Pronto el tatuaje del logotipo de Check Rain. ¿Cómo me voy a tatuar? Tengo esto de Check Rain, es mi jailbreak favorito y ahí está. Está impreso en 3D. Ustedes lo pueden hacer en su ciudad. Yo no lo hice. Se lo encargué a una persona. Entré a Facebook y coloqué imprimir en 3D y le mandé la imagen. Lo puedes hacer. ¡Pum! Ya que está. Me cobró, ¿cuántos fueron? Como $20. Sí,
$20 me cobró. Ah, en mi país es más barato. Mejor. Aprovechalo. Me gustó. Estaba pensando en hacer otros también. No sería mala idea. Decorar ahí el fondo de atrás. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya. Eh, Saludos, Fernando. Se están saludando ahí entre ustedes. Gracias, Alan, en verdad. Sientes como... Es raro, Alan. Es como que un alivio, es como sacarse un peso que ya llegué a finalmente, lo conseguí. Pero es como que te llega otro peso, otra mochila de que rayos, esto va en serio. Entonces, ahí es donde uno tiene que darle ahí con todo. Ya. Eh, Me está diciendo Jonathan de la captura de pantalla. Ya la tomamos la captura de pantalla. Pero déjame colocarla otra vez. ¿Dónde era que se veía? Bueno, al final yo lo encontré. Era estadísticas y era acá en visión general. Ahí estamos. Mira, aparece con una animación de fuegos artificiales. Qué lindo. Ya, Jonathan, acá lo tenemos. Se ve más chiquitito, sí. A ver si lo cargo otra vez. ¿Se ven los fuegos artificiales? Ahí está. Felicidades. ¿Puedes enseñar un video de cómo hackear Free Fire? No, 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 no. No, porque esos videos te los tumban de inmediato. Hay canales que créeme que ya hay muchos hacks acá en YouTube. Pero no, 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 no me voy a arriesgar ahora a tener que estar cayendo. Acá se ve mucho mejor ya. Ahí está. Aquí estamos. Es como que hay que ir a Social Blade, ¿no? Como que llegan a los 100.000 suscriptores de Social Blade. La captura acá se ve bien bonito como ellos lo presentan. En YouTube se ve más chiquitito, pero ahí está, ya van 100.018 preguntas. Ahí están las 20 preguntas. Ahí se pueden ver las 20. Aparecen los correos electrónicos, así que les doy las gracias a todos los que ya la han enviado. Está Master Key, F. Aguilara, BTS Alexander, Sebas, Christopher Santos, Rubén, Rubano, ahí te vi. Carpus mandó dos preguntas. Walter Javier Mancilla, Horno, Johnny Soy Eric, Johnny Mangel, J. Ragrue, mande sus preguntas. ¿De acuerdo? Son preguntas de mi esposa para que ella responda del jailbreak. Vamos a hacer eso. Y, y el canal de Telegram, que está en la descripción. Me gustaría que fueran parte de él y estar ahí explorando toda esa área. ¿Ya? Sube la captura de pantalla, claro, a Twitter con el hashtag en vivo con el profe, así es, Fernando. Ya tú sabes, es verdad, Anthony, los saludos de mi buen, así es. Profe, ¿tiene algún video de cómo bajar de iOS 14, bajando a iOS 14.8? No, Rubano tiene uno, en Raba Apple. Ahí tiene uno, yo también quiero hacerlo, pero tiempo no tengo, pero quiero hacerlo. Profe, le mando mi saludo y que pase un lindo fin de semana. Felicidades por todos sus logros, Matías. Gracias, Matías. También un abrazo grande, Matías, a tu familia. Que estén bien todos. Profe, si liberan 15.2 beta 1, si es que lo hacen, ¿se podrá hacer jailbreak con iPhone 13? Esperemos que sí. El tema, el Nino, es el nombre de usuario, el Nino. El Nino, tú me empezaste a seguir ahora en Twitter, ¿no? Estuve viendo una cuenta del Nino juega Fortnite, algo así, creo que era. Bueno, si eres tú o no, cuando sale el jailbreak, como que recién sabemos o sea, qué dispositivos son compatibles o no. Esperemos que sí. ¿Ya? ¿Qué le pasa a Carlos Novoa que hace tanto spam? Tranquilo, mi gente. Ángel, Gabriel, gracias por tu saludo. Emilio Franco, saludos desde Ecuador, gracias también para ti. Animal Prim, ¿qué es lo que me dice? Profe, una pregunta. ¿Descarga iOS que sale primero para mi iPhone XR o el que dice control remoto? No entendí qué te está diciendo. Ah, sí, el Nino Fortnite. Ya, muchachos, los tengo que dejar. Me encantaría quedarme, pero mi planeta me necesita, mi familia, tengo cosas que hacer acá en la casa, así que ¡mua! Besos para todos, gracias por todo su apoyo, su ayuda. Gracias, en verdad. Como que hay una responsabilidad en mí, una alegría y solamente gratitud bueno, creo que primeramente a Dios. Bueno, ya va a venir un video donde se va a dar todo ahí en detalle, así que ahora viene simplemente disfrutar en familia y no sé en qué rato voy a editar el podcast, pero está grabado ya, tengo que ponerme a editar, así que no se lo vayan a perder y al final del podcast está un sorteazo, así que ustedes, bueno, si a los que ya saben, a lo mejor se imaginan quién es el que está de invitado, están los detalles finales ya del sorteo, que Fernando podríamos hasta hacer un formulario también para aquello, pero ya dijimos que eran los comentarios, atentos, atentos a ese video, ¿de acuerdo? No se lo pierdan,
No se lo pierdan. Ya, así que sería todo por esta ocasión. Se despide el profe desde iOS 15.2, beta 1, en Arica, Chile. Nos vemos. Bye bye.